La llave giró en la cerradura con ese chirrido familiar que ahora forma parte de mi rutina. Abrí la pesada puerta y me envolvió una cálida ola de olor a sopa casera, como un abrazo después de un día largo y agotador. Ese aroma siempre me transporta lejos de los interminables informes, los clientes malhumorados y las aburridas hojas de cálculo en la pantalla de mi computadora. Es como si, de repente, recordara que existe un mundo real, acogedor, donde las cosas tienen sabor y significado. «Mamá, ya estoy en casa», grité apartando de una patada los tacones altos que me habían estado apretando durante horas. Desde la cocina llegó el sonido familiar de la cuchara de madera golpeando el fondo de la sartén. «Lávate las manos y ven a comer, Julina». «Yo hice sopa con tuétano como a ti te gusta», respondió la voz firme de mamá. Junto a la estufa estaba Irina Sergeevna, baja, de cuerpo completo pero siempre impecable, con el pelo corto y bien cuidado, ya salpicado de mechones grises. Después de 28 años como economista en la fábrica, su rostro había adquirido finas arrugas en las comisuras de los ojos y la boca, pero sus ojos seguían vivos, penetrantes, los ojos de alguien que ha visto la vida sin máscaras y no se deja engañar por ilusiones. «Date prisa, que si no hace frío», me apresuró, arreglando los platos sobre la mesa. El padre Antón Mikhailovich ya estaba sentado a la cabecera, con el periódico de la tarde abierto ante él. Esta escena se repetía desde hacía años, él con la noticia, ella con la cuchara, yo tirando mi bolso sobre el mueble del pasillo. Era un ritual que me había acompañado desde que tenía uso de razón. «¿Cómo estuvo tu día, pequeña?», preguntó papá, doblando el periódico con cuidado. «Salvé al mundo hoy. O al menos garanticé que alguien no se arruinará si llega un diluvio bíblico», respondí, dejándome caer en mi silla y extendiendo la mano hacia la canasta de pan. «No me cuentes eso. Hoy ayudé a una señora que estuvo una hora discutiendo porque quería sujetar la piel de un abrigo contra las polillas. Pero al final el abrigo era de felpa sintética. Ni siquiera había a qué agarrarse». Papá se rió entre dientes y tomó su cuchara. Probé la sopa, soplé para no quemarme la lengua y continué, sin mencionar que este trabajo es aburrido. Solo conozco a jubilados aburridos y burócratas que no saben lo que quieren. No puedes conocer a una persona normal incluso si la buscas con linternas. Por persona normal te refieres a hombre, ¿no? Mamá levantó una ceja, con una sonrisa pícara en sus labios. Puse los ojos en blanco. Por supuesto que te parece gracioso. Pero ya tengo 27 años. Todos mis amigos de la universidad están casados, algunos incluso tienen 2 hijos. ¿Y yo? Tengo pólizas de seguro. ¿Y el gato Barsik? No te excedas, niña, mamá se sentó a mi lado, revolviendo tranquilamente el té. Natalia solo tiene un hijo, y él es todavía un bebé. Pero al menos tiene marido. Partí un trozo de pan y lo mojé en la sopa. Mi vida social se limita a almuerzos con compañeros y cigarrillos en el pasillo. En 4 años en la empresa no he visto a ningún hombre que valga la pena. O tienen más de 50 años, o están casados, o... Dudé, pero ella entendió. Mamá intercambió una mirada con papá, esa mirada que solo ellos tienen, como diciendo, aquí viene nuestra hija con sus lloriqueos otra vez. «Julina, ¿todavía no has dejado esos romances de agua y azúcar?», preguntó, señalando el libro que asomaba en mi bolso. «¿Y qué? Al menos en algún lugar la vida es hermosa», levanté la barbilla, desafiante. «En los libros, hija, todo es diferente a la realidad», mamá tomó un sorbo de té. «Ya tienes 26 años y todavía estás esperando un príncipe azul. ¿Pero no puedes conocer a alguien decente, mamá? ¿Alguien inteligente, trabajador, que sepa cuidar?». Golpeé la mesa con la cuchara con frustración. Papá dejó escapar un gruñido tan expresivo que ambos nos volvimos hacia él. «¿Qué es?». Levantó las manos en señal de rendición. No dije nada. «Anton, cuéntale a nuestra hija cómo eras cuando nos conocimos». Mamá se cruzó de brazos y se reclinó en su silla. Papá se sonrojó como un adolescente. «Bueno, yo no era jefe de sección, eso seguro. Solo era un tornero de tercera, bebía cerveza los fines de semana. A veces me excedía», admitió avergonzado. 3 cajas en el viaje de pesca, eso fue una exageración, se rió mamá. Era joven y tonto. Pero la cuestión es otra, Julina, cubrió mi mano con la suya. Las buenas personas no nacen hechas. El amor es trabajo.
Prácticamente creé a tu padre desde cero, y a mí también, de hecho. ¿Crees que siempre he sido así? ¿Cómo? Pregunté sin entender. Equilibrado, sensato. Ella se encogió de hombros. A tu edad yo también lloraba en la cocina pensando que la vida se me pasaba de largo. Solo después entendí que la vida la construimos, nadie nos va a servir todo en bandeja. Tu madre tiene razón, apoyó papá. Lo recuerdo como si fuera ayer, nos conocimos en una fiesta de fábrica. Llegué borracho con mis amigos y allí estaba ella, una joven economista elegante y de traje. Pensé, voy a ligar con ella, se reirá y listo. Pero no fue así. Ella me puso enseguida en mi lugar, ¿quieres quedarte conmigo? Entonces deja de pescar con cachaza. Y lo hice. Le guiñó un ojo a mamá, que sonreía con orgullo. Luego me hizo leer libros y volver a estudiar. Parpadeé y ya estaba en la escuela nocturna, dibujando planos. Mamá asintió, satisfecha. ¿Ves, Julina? Los príncipes solo existen en los cuentos de hadas. En la vida real, cada uno es como un diamante en bruto. Si sabes cortarlo, se convierte en una joya. Si esperas a que alguien te dé una joya ya hecha, terminarás sola. Suspiré, revolviendo la sopa que ya se estaba enfriando. Tal vez tuviera razón, pero una parte de mí todavía anhelaba ese milagro de los libros, amor a primera vista, complicidad instantánea, un hombro fuerte en el que apoyarse. De repente papá tosió y dejó caer la cuchara. Ya que estamos hablando de futuro. Hoy me hicieron una propuesta interesante. Mamá y yo nos volvimos hacia él al mismo tiempo. Van a abrir un nuevo almacén en los Urales. Grande. Me llamaron para ser ingeniero jefe. Salario de 120.000. Vivienda funcional. 2 años de misión. Con un 250% adicional. Mamá hizo los cálculos enseguida y automáticamente pasó al modo práctico, 2 años. Son casi 3 millones. Si lo combinamos con tu salario y ahorramos, podremos comprar el departamento de Julina. Papá me miró. Solo hay un detalle. Necesitamos embarcarnos dentro de 2 semanas. Y son los Urales, pequeña. Tu madre y yo vamos juntas. Algo dentro de mí se rompió. Crecí en este departamento con ellos siempre cerca. Y ahora, de repente, estaría sola durante 2 años. Espera. ¿Qué quieres decir con que vas? Mi voz tembló. No eres adulta, Julina, mamá me tomó la mano. Tienes un trabajo, tienes formación. Podrás arreglártelas. Y luego tendrás tu propio pequeño lugar. Te casarás, tendrás hijos. Papá añadió en voz baja, tú mismo te quejaste de que querías independencia. Ahora es el momento de demostrarlo. Miré alrededor de nuestra pequeña cocina, tan familiar que incluso las grietas en los azulejos parecían viejos amigos. Quería llorar como cuando era niña, pero ya no soy una niña. Pronto cumpliré 27 años y tienen que pensar en la jubilación, que no está tan lejos. Yo entiendo, forcé las palabras. Es importante para la familia. Por supuesto que deberían aceptarlo. Mamá me abrazó por los hombros. Eres inteligente, te las arreglarás. Y cuando volvamos, todo estará arreglado, tu apartamento, tu vida. Quizás incluso una familia. Una bola de ansiedad se formó en mi pecho. La casa estaría vacía, yo estaría solo. Pero tal vez fue lo mejor. Es hora de descubrir quién soy realmente. Es hora de crecer de una vez por todas. Abracé a mi madre, respirando ese olor a hogar que siempre me había acompañado. 2 años pasan rápido. Entonces todo saldrá bien. Tiene que ser así. La primera semana después de su partida fue un torbellino. Solo entonces me di cuenta de lo mucho que hacían sin que yo me diera cuenta. Ahora, cada detalle, desde arreglar el grifo que goteaba hasta discutir con los vecinos del piso de arriba cuyo gato insistía en marcar nuestra puerta, se convirtió en una misión épica. El viernes decidí regalarme una noche especial, limpieza general seguida de una cena a la luz de las velas. ¿Solo? Sí. ¿Pero por qué no? Barsik me hacía compañía, encendía la televisión y veía una serie. Después de todo, la libertad también es buena.
El refrigerador estaba vacío, así que tomé mi bolso y fui a la tienda de la esquina. Normalmente íbamos juntos. Antes íbamos juntas, ella con el cochecito, yo con la cesta. Esta vez, por primera vez, empujé el cochecito solo. Los productos se acumulaban uno a uno: pan, huevos, leche, queso. Luego, por alguna razón, 5 paquetes de trigo sarraceno, ¿y si sube el precio? Pasta, un detergente gigante a la venta, un juego de sartenes. El viejo lo había llevado mi madre a los Urales. En cierto momento me di cuenta de que el carro apenas se movía porque pesaba mucho y todavía quedaba la mitad del mercado. Niña, ¿estás segura de que podrás cargar con todo esto? Preguntó la cajera con escepticismo, mientras pasaba mis compras por el escáner. Vivo cerca, respondí con la confianza relajada de quien compra solo por primera vez en su vida. Ella se encogió de hombros y anunció la cantidad. Se me revolvió el estómago: 3.800 rublos en comestibles para una semana. Antes mi mamá y yo no gastábamos tanto en 2 semanas. Pagué con mi tarjeta y comencé a meter todo en bolsas. 4 bolsas enormes, pesadas como pesas, estiraban mis brazos. Además la caja con sartenes nuevas. Más la bolsa con los documentos. Intenté tomarlo todo de una vez, pero pronto me di cuenta de que había sobreestimado mis fuerzas. Tendré que hacerlo en 2 viajes, murmuré para mis adentros. Logré salir del mercado y me quedé en la acera, tratando de decidir qué bolsas llevar primero y cuáles devolver para después. El viento de marzo azotaba mi cabello y entraba por el cuello de mi abrigo. Cambié mi peso de un pie al otro ajustando mis maletas, cuando sentí que mi talón me traicionaba en el borde helado del escalón. Todo sucedió en un segundo. Mi pie resbaló, mis manos se abrieron por reflejo para equilibrarme y las bolsas volaron por el aire. Escuché el crujido de los huevos al romperse y el tintineo de la botella de ketchup al romperse en el suelo. ¡Mierda! Me agaché en la acera y observé cómo la mancha roja se extendía por el cemento. Permíteme ayudarte, una voz masculina, profunda y agradable, sonó por encima de mi cabeza. Miré hacia arriba. Ante mí se encontraba un hombre de unos 30 años, alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo oscuro y con una barba bien recortada. Sus ojos, verdes como hojas nuevas, me miraron con una sinceridad que me hizo sentir un poco avergonzado de mi propia situación incómoda. No, gracias, puedo manejarlo, respondí, recogiendo apresuradamente los productos que habían sobrevivido a la caída. Bueno, ¿a qué te refieres solo? Ya estaba en cuclillas a mi lado, recogiendo hábilmente los fideos esparcidos. Bolsos tan pesados y encima con tacones así. Por cierto, mi nombre es Oleg. ¿Y tú? Julia, respondí automáticamente. Encantado de conocerte, Julia. Vamos, déjame al menos ayudarte a llevarlo a tu casa. Oleg ya estaba reorganizando los productos intactos en las bolsas, como si supiera que, de lo contrario, tendría que hacer 3 viajes. Dudé. Después de todo, era un extraño. Pero por otro lado, tenía razón, sola no podría hacerlo. ¿Y por qué sospechar lo peor? Si no es inconveniente. Vivo en la cuadra de al lado. Genial, sonrió radiante, recogiendo las bolsas más pesadas y la caja de sartenes. Justo en mi dirección. Llamé a un taxi, pero no llegará hasta dentro de 15 minutos. Caminamos hacia mi edificio. Oleg caminaba como si llevara globos en lugar de bolsas de 5 kilos. ¿Vives por aquí? Pregunté solo para romper el incómodo silencio. No, alquilo un piso en el centro. Solo tenía algunos problemas que resolver en esta región. Un cliente explicó como si leyera mis pensamientos. ¿Trabajas cerca? Su sonrisa iluminó el gris crepúsculo de marzo. Soy un hombre de negocios. Suministro materiales de construcción a algunas empresas de la región. ¿Conoce ese nuevo complejo residencial en Volokolamskaya? Ladrillos, revestimientos, losas. Todo se me pasó de largo. Silbé impresionado. Vaya, qué trato tan serio. Ah, no es tan grande, se encogió de hombros modestamente. Pero es posible vivir. Pero es un trabajo estresante, a veces los proveedores fracasan, a veces los clientes retrasan los pagos. Hoy mi coche fue al taller, se quemaron las válvulas de inyección. Tendré que tomar un taxi durante una semana. Llegamos a mi edificio.
Tenía dudas, ¿sería de buena educación invitarlo a tomar el té como agradecimiento, o mejor despedirse allí mismo? Muchas gracias, Oleg. Literalmente me salvaste. Ah, tonterías, dejó las bolsas en la puerta del edificio. ¿Quieres que te ayude a llevarte al apartamento? No, no, desde aquí me las arreglo. Sonreí sintiendo una sensación extraña en mi estómago. Gracias de nuevo. Miró el reloj. Mi taxi ya debería estar llegando. Fue un placer ayudar, Julia. Pareció dudar por un segundo. ¿Qué tal si intercambiamos contactos? Quién sabe, quizá necesites cargar algo más de peso en el futuro. Sentí que mis mejillas se calentaban y agradecí a la noche por ocultar mi sonrojo. Por supuesto, respondí sacando mi celular del bolsillo. La reacción de Natasha cuando le presenté a Oleg fue algo que se me quedó grabado. Nos reunimos los tres en un café acogedor, de esos con luz amarillenta y olor a canela en el aire. Oleg, como siempre, era encantador, contaba historias divertidas con su estilo relajado, ofreciendo dulces con una sonrisa que hacía sentir especial a cualquiera. Pero cuando se levantó para pedir algo en el mostrador, Natasha se inclinó hacia mí y me susurró con un tono de preocupación que no coincidía con su optimismo habitual. Julia, es demasiado perfecto. Eso no existe. ¿Y por qué siempre tiene una respuesta preparada para todo? Sentí un nudo en la garganta. No era la primera vez que alguien cuestionaba mi felicidad, como si fuera demasiado frágil para ser real. Estás celoso porque por primera vez en mi vida, fui yo el afortunado, respondí, tratando de disimular mi malestar con un tono ligero. Después de tu boda solo han pasado 3 años y ya olvidaste lo que es estar enamorado. Natasha frunció los labios como si quisiera decir algo más, pero acabó guardando silencio. Y yo por primera vez pensé que mi madre, siempre pragmática, siempre desconfiada, se había equivocado. Los príncipes existían. Y uno de ellos, contra todo pronóstico, me había elegido. Mayo llegó sorprendentemente cálido, uno de esos meses que hacen que la ciudad respire aliviada después de un largo invierno. Las ventanas de nuestro apartamento, sí, el nuestro, aunque técnicamente Oleg todavía alquilaba un apartamento en el centro, estaban abiertas de par en par todo el día, dejando entrar el aroma de las lilas y la hierba recién cortada del jardín vecino. Habían pasado 2 meses desde aquella noche en Piatiorochka y mi vida había dado un vuelco de formas que ni siquiera sabía que fueran posibles. Cada mañana me despertaba con una sensación de plenitud que hasta entonces solo había encontrado en las páginas de los libros. Oleg siempre se levantaba antes que yo. Mientras yo todavía estaba tumbada en la cama, él ya había preparado el café, el auténtico, de los que se hacen en la turca, con canela y cardamomo, como a mí me gustaba, y un desayuno que variaba entre tortillas esponjosas y tortitas con miel. Mientras me arreglaba, logró plancharme la blusa, alimentar a Barsik, que traidor, ahora le ronroneaba más a él que a mí, y echar un vistazo a las noticias de la mañana para contarme lo imprescindible durante el desayuno. Buenos días, Sonechka, me besó en la cabeza y colocó un plato frente a mí. ¿Cómo dormiste? Maravillosamente, respondí, estirando los brazos con placer. ¿Vas a quedarte fuera hasta tarde hoy? Hasta bien entrada la tarde, tomó un sorbo de café. Tengo una reunión con proveedores y luego con un cliente de Stroinvest. Hay un gran contrato en juego, Julia. Si funciona, podemos incluso pensar en ampliar el negocio. Excelente. Apreté su mano, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Estoy tan feliz por ti. A veces cuando me miraba así, con esa intensidad que hacía que me doliera el pecho de felicidad, sentía que estaba soñando. Que en cualquier momento despertaría y todo el apartamento lleno de luz, el café con especias, su mano entrelazada en la mía desaparecería como humo. ¿Sabes? Me acercó su aliento caliente en mi cara, que esto no es un sueño, ¿verdad, Yulenka? Es solo el comienzo. Recién estamos comenzando. Esas palabras me calentaron por dentro. Nosotros. Qué bien sonó. Como sonaba el nuestro. Las advertencias de mi madre, aquellas sobre príncipes que no existen, ahora me parecían ingenuas, anticuadas. Estaba el mío, reflexivo, exitoso, cariñoso. Y contra todas las expectativas me había elegido. Oleg me besó antes de irse, prometiendo regresar temprano, y lo acompañé hasta la puerta. Luego seguí mi rutina matutina, ducha, maquillaje, peinado. Últimamente me cuidaba con un celo que no había conocido antes.
Quería lucir impecable para él, no por obligación, sino porque ver sus ojos iluminarse cuando me miraban me hacía sentir poderosa. Por la noche nos reuníamos para cenar. Descubrí que Oleg era un gran cocinero, preparaba platos que yo ni siquiera sabía que existían, con especias que compraba en tiendas especializadas. A veces salíamos a ver una película o a tomar un café, pero la mayor parte del tiempo nos quedábamos en casa, en ese pequeño y acogedor mundo nuestro, donde los problemas de afuera no podían entrar. ¿Qué tal si pasamos el fin de semana en la dacha de mi tía? Sugerí una noche mientras lavábamos los platos juntos. Ahora está hermoso allí, lleno de lilas y manzanos en flor. Oleg vaciló. Sus manos dejaron de mover el grifo. Lo siento, Zaika, pero esos días no funcionarán. Tengo una reunión importante con algunos socios de Moscú. ¿Podría ir contigo?, ofrecí, secándome las manos con la toalla. Yo daría un paseo por la ciudad mientras tú trabajas. En otra ocasión, ¿vale? Pasó sus dedos por mi mejilla, cariñosamente. Esta reunión va a ser tensa. Necesito concentrarme solo en el trabajo. Asentí, tragándome mi decepción. Por supuesto, el trabajo fue lo primero. Yo también era así cuando los informes llegaban tarde, no tenía tiempo para distracciones. Pero fue entonces a mediados de mayo cuando empezó a instalarse en mí un vago malestar. 2 meses juntos y nunca había estado en su casa. Nunca conocí a tus amigos. Nunca he visto a tu familia. Cada vez que sacaba el tema, Oleg esquivaba elegantemente. El apartamento está en reformas, es un caos total. Mis padres viven en Saratov y siempre están ocupados. ¿Qué amigos, Julia? En mi industria solo hay socios y competidores. Y luego estaba el coche. La primera noche dijo que llevaba una semana en el taller. 2 meses después el vehículo aún no había regresado. Ahora era la caja de cambios, suspiró pasándose la mano por el pelo. Estas mecánicas me están chupando hasta los huesos. ¿Pero qué hacer? Sin coche mi trabajo es imposible. Yo creí. Por supuesto que lo creí. Todo el mundo tenía problemas, ¿no? Pero a veces cuando Oleg recibía una llamada y salía de la habitación para contestar, o cuando evitaba responder directamente sobre los detalles del trabajo, una pequeña duda, como una hormiga testaruda, me subía por la nuca. La ahuyenté. Fue genial estar con él. Muy feliz. No iba a arruinarlo todo con sospechas. Hasta que esa noche Oleg llegó a casa más tarde de lo habitual. Escuché el portazo y salí de la habitación. Estaba de pie en el pasillo pálido con profundas ojeras, como si no hubiera dormido en días. Oleg. ¿Qué pasó? Entró a la sala y se dejó caer en el sofá, tapándose la cara con las manos. Todo se está desmoronando, Julia. Todo lo que construí en 5 años. Me senté a su lado y le rodeé los hombros con el brazo. Dime. ¿Qué fue? Stroinvest, su voz se apagó. Están retrasando el pago. Dicen que no será al menos hasta dentro de un mes. Pero tengo un proveedor que me exige un anticipo por un lote de cemento. 180.000. Sin este cemento el contrato de 2 millones se irá por el desagüe. Tragué fuerte. Esos números me resultaban abstractos, como si pertenecieran a otro universo. ¿Y si busca otro proveedor? ¿Qué otra cosa? Su risa fue amarga. Este es el único que tiene la marca específica que necesito. Sin él, todo el proyecto está en riesgo. Y si no cumplo con los plazos, me rescindirán el contrato y me cobrarán una multa. Me miró con los ojos llenos de una desesperación que nunca había visto en él. Siempre tan confiada, siempre sonriendo. Dios, Julia, me voy a la quiebra. Me dolía el pecho por él. Esa vulnerabilidad era nueva, aterradora. ¿Y un préstamo? ¿Un crédito para la empresa? Ya lo intenté. Sacudió la cabeza. Los bancos se negaron. Dijeron que los ingresos de la empresa no cubren esa cantidad. ¿Y tus cuentas personales? Dudó. Tengo 3 millones bloqueados por una auditoría bancaria. No tendré acceso hasta dentro de un mes, pero hasta entonces, le temblaban las manos. Julia, nunca le pedí dinero a nadie. Tú me conoces. Siempre me las arreglé solo.
Pero ahora se le quebró la voz, ahora es crítico. Me sentí sin aliento. ¿Quieres qué? Préstamelo, por favor. Solo por 2 semanas. Te lo devolveré con intereses, te lo juro. Tan pronto como Stroinvest libere el pago. Mi cabeza daba vueltas. 180.000. No tenía esa cantidad, pero tenía un buen historial crediticio y un trabajo estable. Podría preguntarle a mis socios, continuó Oleg, como si leyera mis pensamientos. Pero entonces querrán una parte del negocio. Y lo construí yo mismo, Julia. 5 años. Sacó su celular y mostró los mensajes, uno del director de Stroinvest, prometiendo pago en 2 semanas, otra al proveedor, exigiendo el anticipo hasta el día siguiente. Los documentos tenían sellos, firmas, todo parecía oficial. Me hace volver a creer en la gente, Yulenka. Me tomó las manos con fuerza. Asumo la responsabilidad de cada centavo. Lo juro por todo lo que es sagrado para mí. Lo miré a los ojos, desesperado, sincero, y no pude decir que no. No es por eso que existen las personas que amamos. Para apoyarnos unos a otros en tiempos difíciles. Está bien, suspiré. Voy a pedir un préstamo. Ruski Standard aprobó mi solicitud al día siguiente, 200.000 rublos al 18,9% anual durante 3 años. Cuotas de 7.850 al mes, 1/3 de mi salario, pero fue por poco tiempo. En 2 semanas, Oleg me devolvería el dinero y yo saldaría la deuda antes de tiempo. Sin embargo, cuando le conté la noticia, frunció el ceño. Solo hay un problema, dijo, después de un silencio. El proveedor solo trabaja con efectivo, añadió Oleg con un suspiro. La vieja escuela, ya sabes cómo es. No acepta transferencias, solo notas. Asentí. Nada sorprendente. En el sector de la construcción, muchos preferían operar en efectivo. Pero el cajero automático tiene un límite, continuó, 150.000 por día. Vamos a tener que deshacernos de él poco a poco. No hay problema, sonríe con seguridad. Hoy tomo 150, mañana el resto. Oleg me abrazó con fuerza, casi levantándome del suelo. Me estás salvando, Julia. Nunca lo olvidaré. Esa noche se mostró especialmente cariñoso. Preparó la cena a la luz de las velas, abrió una botella de vino y habló de nuestros futuros viajes, de la casa que compraríamos dentro de unos años. ¿Y si? Preguntó mirándome profundamente a los ojos, cuando todo se calmó con este contrato. ¿Y si pensáramos en algo más serio? ¿Acerca de? Mi corazón dio un vuelco. Sobre nosotros, sonrió. Sobre nuestro futuro juntos. No dormí esa noche. Estaba insinuando una propuesta de matrimonio. ¿Realmente me estaba pasando esto a mí? A la mañana siguiente saqué los 150.000 del cajero automático cerca de la oficina. El fajo de billetes nuevos, firmes y pesados, hizo que mi bolso se hundiera hacia un lado. Nunca había seguido con tanto dinero en la mano. Por la noche Oleg me esperaba en la puerta del edificio. ¿Lo logró? Preguntó ansioso. Asentí y le entregué el sobre. Contó los billetes rápidamente y exhaló un suspiro de alivio. ¿Tomarás el resto mañana? Por supuesto. Me abrazó con fuerza. Gracias, mi amor. No tienes idea de lo que esto significa para mí. Al día siguiente retiré los últimos 50.000 y se los di. Oleg estaba eufórico. Se lo llevaré al proveedor ahora mismo, dijo. Al final de la noche todo estará resuelto. En 10 días te lo devolveré todo, hasta el último centavo, prometió, besándome antes de irse. Y con interés. Lo vi alejarse sintiendo una extraña mezcla de emociones. Orgullo por haber ayudado a la persona que amaba en un momento difícil, felicidad por su gratitud, y un pequeño, casi imperceptible, pinchazo de ansiedad en el fondo de mi mente. Pero alejé ese pensamiento. Confié en Oleg. Confió sin reservas. ¿Y cómo podría ser diferente cuando amas? El día siguiente empezó como de costumbre. Estiré el brazo buscando el espacio vacío a mi lado. Oleg solía despertarse antes que yo, preparar café y sacar a pasear al gato. Sonreí anticipando el olor a café recién hecho. Pero la cocina estaba en silencio. Extraño.
Normalmente a esa hora, ya estaría junto a los fogones, silbando algo de música. «Oleg», llamé, envolviéndome en el desagüe. Silencio. Solo Barsik dormía junto a la ventana, lo que significaba que ya lo habían sacado a pasear. Caminé por el apartamento. Vacío. En el frigorífico una nota sostenida por un imán. Sol, tuve que salir urgentemente para arreglar las cosas con el proveedor. Vuelvo en la noche. Besos. Tú o. Nada más. Esto había sucedido antes. Los negocios son los negocios, especialmente ahora con la situación crítica. Tomé café y me fui a trabajar. El día transcurrió lentamente. De vez en cuando miraba su móvil. Ningún mensaje de Oleg. Llamé. Timbres largos, luego mensaje de voz. Quizás estuviste en una reunión y no pudiste asistir. Por la noche la ansiedad aumentaba. Siempre enviaba al menos un mensaje durante el día. Corrí a casa, saltando escaleras. Abrí la puerta. Oscuro. Silencioso. Oleg no estaba allí. Encendí la luz y miré a mi alrededor. Todo en su lugar. Sus cosas estaban donde siempre estuvieron, el cepillo de dientes en la taza, el suéter tirado en la silla. Debe haber estado tomando un tiempo. Calenté la cena, encendí la televisión, intentando distraerme. A las 10 de la noche intenté llamar nuevamente. El suscriptor no está disponible temporalmente. Extraño, pero no alarmante. Quizás se había acabado la batería del móvil o la reunión se había retrasado. Después de todo, no era de extrañar que hubiera pedido dinero prestado. La situación era realmente grave. Dormí solo por primera vez en un mes. El sueño no llegó. Di vueltas y vueltas hasta las 3 de la madrugada, escuchando cada ruido en el pasillo, esperando los pasos familiares que nunca llegaron. A la mañana siguiente Oleg aún no había regresado. El teléfono siguió sin estar disponible. Llamé al trabajo y pedí un día libre. No podía concentrarme. El día transcurrió entre la esperanza y el miedo creciente. Inventó excusas, quizás viajó para encontrarse con el proveedor en otra ciudad. Quizás le robaron el móvil. Quizás está en el hospital. Al tercer día entendí que no volvería. Esta comprensión no llegó de repente, sino que se filtró lentamente como agua a través de una grieta. Primero noté que le faltaban algunas de sus cosas, solo lo esencial, lo mínimo indispensable. Entonces vi que mis aretes de oro, regalo de mis padres cuando cumplí 25 años, ya no estaban en el joyero. Pero fue cuando intenté recordar algún detalle concreto de su vida, una dirección, los apellidos de mis amigos, el nombre de su empresa, y me di cuenta de que no sabía nada, que todo se aclaró. Siempre esquivó las preguntas y siguió siendo un misterio. Dios mío, susurré, desplomándome en el suelo. ¿Qué hice? Los documentos sobre el escritorio del detective Krasnov revelaron una verdad aún más cruel. Durante los últimos 8 meses, había engañado a otras 4 mujeres. Las cantidades oscilaban entre 50.000 y 350.000 rublos. 2 de ellos ya habían presentado denuncia ante la policía. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudo ganarse la confianza tan fácilmente? Pregunté sintiendo la habitación girar ante mis ojos. Profesional, Krasnov se encogió de hombros como si fuera algo obvio. Él planea todo. El coche está alquilado, los documentos son falsos. El apartamento que alquiló no estaba en el centro, sino en un edificio antiguo de las afueras. Después de su aventura, se mudó. Ahora probablemente ya esté en otra ciudad. ¿Y qué hago? Mi voz temblaba. Necesito presentar una queja. Krasnov reunió los papeles en una carpeta. Tienes una buena oportunidad. La cantidad es elevada y ya hemos identificado a otras víctimas. Le pasé toda la información a la investigadora Fyodorova. Ella es una experta en estos casos. Está esperando por ti. Marina Ivanovna Fyodorova, investigadora del Departamento del Interior de Rusia en Tver, era una mujer enérgica de mediana edad, con pelo corto y una mirada aguda que parecía ver más allá de las palabras. «Cuéntalo todo detalladamente», preguntó, encendiendo la grabadora. Y lo hice.
Del encuentro casual en el supermercado a la relación acelerada, el préstamo, el descubrimiento del fraude. Se me quebró la voz, pero me contuve. Cuando terminé, escribió algo en su libreta y cerró el bolígrafo con un clic seco. Artículo 159, tercera parte, resumió. Fraude a gran escala. Pena de hasta 6 años de prisión. Mi corazón dio un vuelco. Abriremos una causa penal. Ya tenemos otras víctimas, unifiquemos los casos. Pero debo advertirles, la búsqueda puede llevar tiempo. La gente como él no se queda quieta. ¿Y el dinero? Pregunté tragando saliva. Ella me miró con una mezcla de compasión y realismo. Si lo encontramos y si tiene algo que recuperar, sí. Pero para ser sinceros, este tipo de estafadores suelen gastarlo todo rápido. Prepárese para liquidar el préstamo usted solo. Regresé a casa vacío. El apartamento que antes me parecía un nido acogedor, ahora me miraba con indiferencia, fría y extraña. En cada rincón vi huellas de él, allí donde preparaba café por las mañanas, aquí donde me senté con mi cuaderno, allí donde me besó. Arranqué las sábanas de la cama, tiré todo a la lavadora, recogí cada objeto que había tocado y lo metí en una bolsa de basura grande. Quería borrar, lavar, tirar cualquier recuerdo. Por la noche llegaron las pesadillas. Se rió mientras contaba mis calificaciones. Me desperté sudando, jadeando con el sabor amargo del miedo y la humillación en la boca. Por la mañana no podía tragar nada. Su estómago se cerró en un nudo duro. En el trabajo todos notaron mi condición, pero me excusé por gripe. Por la noche llamó Natalia. Julia, ¿qué está pasando? Su voz era urgente. No contestas mensajes, no contestas llamadas. No pude soportarlo más. Me eché a llorar. Entre sollozos le conté todo. Media hora después Natalia estaba en mi puerta con una bolsa de compras, una botella de vino y expresión decidida. No más llantos, ordenó, sacando una fuente de gratinado del horno. ¿Vas a comer? Negué con la cabeza. Ve, dijo. Te miraste al espejo. Es solo piel y huesos. Comer. Colocó una generosa porción en mi plato y se sentó frente a mí. Oye, Julia, es horrible, pero estás viva y sana. Eso es lo que importa. Son 200.000, Natalia, murmuré. Casi 8.000 al mes. ¿Cómo voy a pagar? Ve a buscar trabajo, se encogió de hombros. No es el primero ni será el último. Lo importante es la lección. ¿Qué lección? ¿Que soy un idiota confiado? ¿Que príncipes no existen? Su voz era firme. ¿Recuerdas lo que te dije? Era demasiado perfecto. Los hombres normales tienen defectos, problemas e inseguridades. Lo perfecto es un actor o un estafador. Recordé las palabras de mi madre, los príncipes solo existen en los cuentos de hadas, hija. Y cuánta razón tenía. Pensar en mis padres me duele. ¿Cómo iba a contarlo? Estaban tan felices por mí, tenían tantas esperanzas. ¿Cómo puedo admitir que caí en la trampa del primer estafador que apareció? No les digas, Natalia adivinó mis pensamientos. ¿Por qué preocuparlos? Puedes manejarlo solo. ¿Cómo estás, Julienka? La voz de mi madre en el teléfono era cálida pero preocupada. ¿Has estado tan extraño últimamente? Está bien, mamá, forcé un tono emocionado. Trabajar, ordenar la casa. Barsik está bien. ¿Y tu vida amorosa? ¿Aún no has encontrado a nadie? Me tragué el nudo en la garganta. No tengo tiempo, mamá. Mucho trabajo. Julia, algo anda mal. Estoy seguro. Solo estoy cansada, mentí sonriendo, aunque ella no podía verlo. Necesito dormir más. Después de la llamada, miré el teléfono durante mucho tiempo. Por primera vez en mi vida, les había mentido a mis padres. ¿Pero cómo decir la verdad? ¿Cómo admitir que su hija era tan ingenua? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué arruinar su viaje? Trabajaron sin parar, ahorrando para ayudarme a comprar un departamento. Si supieran del préstamo, lo dejarían todo y volverían. Eso no. No. Lo lograré yo mismo, murmuré.
Pagaría esa maldita deuda, conseguiría un segundo trabajo y me apretaría el cinturón. Y nadie sabría jamás lo patético que había sido. Encendí la televisión, intentando ahogar mis pensamientos. En la pantalla una bella pareja se besaba al atardecer. Felices para siempre, decían los pies de foto. Apagué el dispositivo con un clic seco. Por primera vez en años, tomé una novela que estaba a medio leer y la rompí por la mitad. Basta ya de cuentos de hadas. Era hora de enfrentar el mundo real. ¿Estás seguro de que puedes soportar la carga extra? Valentina Sergeyevna, directora de la tienda de muebles Lazurit, examinó atentamente mi currículum. El horario es intenso, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 10 de la noche y fines de semana completos. Puedo manejarlo, respondí con firmeza. Realmente necesito este trabajo. Ella me miró por encima de sus gafas. ¿Puedo preguntar por qué? Ya tienes un trabajo decente en la compañía de seguros. Dudé por un segundo. Estoy ahorrando dinero para un apartamento, mentí, sorprendida por la facilidad con la que salieron las palabras. Valentina Sergeyevna asintió. Entiendo. El salario es de 18.000 más comisión de ventas. ¿Cuándo puedes empezar? Mañana. La nueva rutina se instaló más rápido de lo que imaginaba. Despierta a las 6, ducha, café rápido. De 8 a 5 en la compañía de seguros. Media hora para un refrigerio rápido y a las 7, ya en Lazurit. Llegaba a casa a las 11 de la noche, me acostaba exhausto y 7 horas después, todo volvía a empezar. Los fines de semana, de 10 de la mañana a 9 de la noche en la tienda. Las parejas elegantes eligieron cocinas y dormitorios, y yo sonreí, mostré muestras y expliqué las ventajas de cada modelo. Cuando se fueron, me dejé caer en una silla y me masajeé los pies palpitantes con los tacones altos. El primer pago extra me produjo una extraña sensación de orgullo. 18.000. Dinero duramente ganado, ganado con horas extras, dolor de espalda, falta de sueño. Llevé todo directo al banco para saldar parte de la deuda. ¿Por qué matarse tanto? Natalia frunció el ceño un raro domingo en que tenía tiempo libre en la tienda. Pasarán 4 años y el préstamo finalizará. 3 años y 2 meses, corregí, sirviendo té. Ya he hecho 2 pagos por adelantado. Ella negó con la cabeza. Yulia, te vas a destruir. Mira esas ojeras y te tiemblan las manos. ¿Por qué no les preguntas a tus padres o te declaras en quiebra? Fruncí el ceño. La idea de la quiebra ya se me había pasado por la cabeza, pero sonaba a derrota. ¿Preguntar a los padres? De ninguna manera. Yo me las arreglaré, repetí. No soy el primero, no seré el último. La vida se había reducido a trabajar, dormir y contar los meses hasta saldar la deuda. Todo se redujo al trabajo. Dejé de ir al cine y a las cafeterías, cancelé mi abono a la piscina. Solo compré comida en oferta, ropa en oferta o en tiendas de segunda mano. Diluye el champú con agua para que dure más. Los dulces y chocolates se han convertido en un lujo prohibido. Pero entre las privaciones hubo pequeños alivios. La vecina Elena Vasilievna, pensionista del primer piso, aparecía a menudo con una olla de borto puré de patatas. Come, hija mía. Veo cómo corres desde el amanecer hasta la noche. ¿Cuándo tendrás tiempo de cocinar? Al principio dudé en aceptar, pero pronto comprendí que para ella era tan necesario como para mí. Sentirse útil, cuidar de alguien. Su hijo vivía en Canadá y la visitaba una vez cada 5 años. Yo, joven, sola y siempre hambrienta, llené un vacío en su vida. Natasha también hizo lo que pudo. A veces me invitaba a almorzar los fines de semana, a veces me enviaba golosinas con su marido. A veces me quedaba a dormir cuando veía que estaba al borde del agotamiento. En el trabajo los compañeros notaron los cambios. Había perdido peso, mi piel había perdido brillo y mi silencio se había vuelto más frecuente. Problemas personales, respondí esquivando las preguntas. Recuerdo el día en que entré en el despacho del director de seguros, Anton Valerievich, con las manos sudando y el corazón acelerado. Anton Valerievich, llevo 5 años en la empresa. Durante este tiempo he aumentado la base de clientes en un 30%. Mis resultados están por encima de la media del departamento.
Él, un hombre corpulento con entradas en la frente, se reclinó en su silla. ¿Y qué quieres, Yulia Antonovna? Un aumento de al menos 5.000 rublos. Sus dedos golpearon la mesa. Sabemos que estamos en un momento difícil. Crisis, sanciones. Pero usted es un buen empleado. Puedo ofrecerle un traslado al sector de clientes corporativos. El salario base es 4.000 más un porcentaje en los contratos grandes. Apenas pude contener las lágrimas. Gracias, Anton Valerievich. No te decepcionaré. El nuevo puesto significaba más responsabilidad, pero también más dinero. Y eso, a su vez, me permitió reducir mis horas en la Zurit, al menos entre semana. Pasaron los meses. Poco a poco me di cuenta de que el dolor ya no era tan profundo. El nombre Oleg no me hizo estremecer y las noches de llanto se habían vuelto raras. El tiempo, como dicen, no cura, pero cubre las heridas con una fina capa de nuevas experiencias. Hasta que un día llegó Natasha con una pila de libros. Aquí. Léelo cuando tengas tiempo. Miré las portadas: Psicología de la manipulación, cómo reconocer a un mentiroso, límites en las relaciones. ¿Qué es eso? Yo pregunté. Educación, respondió ella con una sonrisa irónica. Dado que pagamos tanto por el aprendizaje, al menos eliminémoslo del camino. Me reí por primera vez en meses, de hecho me reí. Y comencé a leer. Luego me inscribí en un curso online sobre psicología de las relaciones. Luego en otro. Y uno más. El mundo adquirió nuevas dimensiones. Aprendí a identificar las señales de un manipulador, las tácticas de un estafador, cómo proteger mis límites. Y sorprendentemente no me volví amargado con los hombres. Entendí que el problema no estaba en ellos, sino en mi incapacidad para distinguir lo genuino de lo falso. Una tarde de otoño, casi 4 meses después de la desaparición de Oleg, o mejor dicho, Víctor, recibí una llamada de la investigadora Fyodorova. Yulia Antonovna, tengo buenas noticias. Petrov está detenido en Yaroslavl. Me congelé agarrando el teléfono. ¿Es cierto? Intentó realizar la misma estafa a una empresaria local, pero ella fue más inteligente. Comprobó sus documentos a través de contactos policiales. Ahora está detenido y las investigaciones están en curso. Me convocaron para un reconocimiento. En la mal ventilada sala del departamento de investigaciones observé, a través de un espejo, 5 hombres alineados. Él era el cuarto. Delgado, imberbe, vestido con un mono gris de prisión. No quedó nada de aquel carismático empresario que me había hechizado. Número 4, dijo con firmeza. Es él. Siguieron una serie de interrogatorios, enfrentamientos con otras víctimas y exámenes forenses. Descubrí que durante el año pasado Petrov había engañado a 6 mujeres, robando en total 1,5 millones de rublos. El esquema era siempre el mismo: una relación rápida, un romance intenso, historias de negocios, una crisis fabricada y finalmente desaparecer con el dinero. El juicio duró 2 meses. Asistí a todas las audiencias, incluso si eso significaba faltar al trabajo y recuperar las horas perdidas por la noche. Necesitaba ver que se hiciera justicia. La sentencia fue leída a finales de febrero: 4 años de internamiento en una colonia penitenciaria de régimen general. Petrov permaneció con la cabeza gacha, sin su antigua arrogancia. Cuando lo sacaban de la habitación, nuestras miradas se encontraron por un momento. No había arrepentimiento ni vergüenza en sus ojos. Solo el frío cálculo de quienes ya estaban planeando el siguiente paso. En cuanto al proceso civil, anunció el juez, se ordena al acusado que indemnice íntegramente a las víctimas por los daños causados. Pero todos lo sabíamos, no había casi nada que recuperar. Petrov ya lo había arruinado todo. La venta de sus posesiones, un coche viejo y algunos objetos de valor, produjo solo 65.000 rublos, divididos entre las víctimas según los daños sufridos. Mi parte, 23.000. Menos de una octava parte de lo que le debía al banco. Deposité el monto al mismo tiempo. Al final del 10º mes después de la desaparición de Víctor, me di cuenta, con sorpresa, de que ya no pensaba en él todos los días. El trabajo, los libros, las nuevas conexiones habían empujado la amargura de la traición a un rincón lejano.
Una vez, durante una reunión con un cliente de una compañía de seguros, noté un patrón familiar en su comportamiento: historias demasiado educadas, intimidad forzada, insinuaciones repentinas sobre dificultades financieras. Llamé al empleado que claramente había caído bajo su hechizo. Svetlana, revisa sus documentos. Y nunca transfieras dinero a alguien a quien conoces desde hace menos de un año. Ella se sorprendió, pero obedeció. Una semana después llegó corriendo con los ojos brillantes. Yulia Antonovna, no lo vas a creer. Es un estafador. Los documentos son falsos, la empresa es una fachada. Sonrisa. Lo creo, Svetotechka. Lo creo. Esa noche, cuando regresé a casa, me di cuenta de algo inesperado: estaba agradecido por esa amarga experiencia de aprendizaje. Sí, caro, 200.000 rublos y 2 años de mi vida desperdiciados. Pero sin eso tal vez todavía viviría con lentes color de rosa, creyendo en cuentos de hadas sobre príncipes. Mi madre tenía razón. Ahora lo entendí claramente: la gente buena necesita ser buena, dijo. Y era verdad. Aprendí a diferenciar a quienes pueden llegar a ser buenos de aquellos que solo pretenden ser buenos. Las noticias hablaban de estafadores, de falsos príncipes, de vidas destruidas. Escuché y pensé: si mi historia hubiera ayudado al menos a una mujer a evitar el mismo error, entonces nada habría sido en vano. El crédito se saldaría, faltaban menos de 2 años. La vida se reorganizaría. Y sobre todo, me había vuelto más fuerte y más sabio. Esto valió la pena todas las pruebas. El teléfono sonó un sábado por la mañana mientras estaba organizando documentos después de una semana agotadora. Cuando vio madre en la pantalla, sonrió. Nuestras conversaciones semanales ya eran un ritual. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Yulenka. Su voz sonaba emotiva. Tenemos noticias. Estamos regresando. Me quedé quieto apretando el dispositivo. ¿Cómo? ¿Por qué? La misión fue por 2 años. El proyecto se entregó con 8 meses de antelación. Anton organizó un sistema tan eficiente que incluso la dirección quedó impresionada. Recibimos bonificaciones, elogios. Algo dentro de mí se rompió. Mis padres regresaron. Verían mi apariencia demacrada, los círculos oscuros bajo mis ojos que ni siquiera la mejor base podía ocultar. Verían todo en mis ojos. Descubrirían el préstamo, la traición. Yulenka, ¿estás ahí? La voz de la madre sonaba preocupada. Estoy aquí, respondí recuperando el control de mi voz. Eso es genial. ¿Cuándo llegarán? En una semana. Ya hemos comprado los boletos. Sonrió al otro lado de la línea. Tenemos casi $500,000 ahorrados, hija. Queremos mirar una casa de campo y ayudarte con el apartamento. ¿Cómo estás, sol mío? Está bien. Todo está genial, mami, mentí como lo había hecho durante 14 meses. Te estoy esperando. La semana transcurrió entre febriles preparativos. Me tomé un tiempo libre en ambos trabajos, fregué la casa hasta dejarla brillante, pedí comida para una cena especial. Y todo el tiempo una pregunta martilleaba en mi cabeza: ¿contar o no contar? Revelar la verdad arruinaría su alegría y empañaría su reencuentro. Callarse significaba seguir viviendo en la mentira, ocultar el segundo trabajo, justificar la delgadez con una dieta radical. El día de mi llegada estaba en el andén buscando el tren que se acercaba. Allí llegaron, bronceados, más delgados, pero los mismos de siempre. Mi madre me abrazó con fuerza. Mi padre tomó las bolsas. ¿Cuánto te extrañamos, Yulenka? Ella se apartó y me miró fijamente. Has perdido peso. Y tus ojos están tristes. ¿Pasó algo? Fue entonces cuando entendí: ya no podía mentirles a ellos ni a estas personas que me amaban incondicionalmente. Te lo diré en casa, respondí suavemente. Entre el olor a té y la charlotta casera, hecha con su receta, le conté todo, desde la reunión en Piatiorochka hasta el tribunal y la sentencia. Se me quebró la voz, se me hizo un nudo en la garganta, pero no me detuve. Escucharon en silencio. Mi madre sacudía la cabeza de vez en cuando, mi padre estaba frunciendo el ceño, pero ninguno de los dos me interrumpió. Cuando terminé, el silencio se apoderó de la habitación.
¡Qué tontería!, finalmente suspiró mi madre. Me estremecí, esperando reprimendas, pero ella me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Mi tonto, ¿por qué guardaste silencio? ¿Por qué sufriste solo? No quería preocuparte, murmuré. Estabas trabajando, ahorrando. Ah, Yulenka. Mi padre se acercó colocando su pesada mano sobre mi hombro. ¿Qué dinero es más importante que tu paz? Ya puedo manejarlo, intenté sonreír. El préstamo ya está medio pagado. Lo liquidaré en 1 año y medio. Intercambiaron una mirada. ¿Cuánto falta?, preguntó mi padre. 95.000. Bajé los ojos. Ya he pagado tanto. Lo arreglaremos mañana, golpeó la mesa con la mano. No. Me levanté de repente. Es mi préstamo, mi error. Lo arreglaré. Mi madre tomó mis manos. Escucha, lo importante es que aprendiste la lección. Hiciste lo que pudiste y lo hiciste bien. Pero ahora estamos aquí. Somos familia. Mi padre añadió, ese dinero era para ti, de todos modos. ¿Qué más da si es para un departamento o para pagar una deuda? Lo que importa es aliviar tu carga. Mi madre me acariciaba el pelo como hacía cuando yo era pequeña. Creo que todos hemos aprendido algo. Tú, no confiar en cualquiera. Nosotros, no dejarte solo por tanto tiempo. Y por primera vez en meses rompí a llorar, no las lágrimas contenidas que había tenido antes, sino un llanto liberador como el de un niño. Las lágrimas lavaron la amargura, la vergüenza, la tensión de todo un año. Me abrazaron y por primera vez en mucho tiempo me sentí protegida. Yulia Antonovna, la secretaria, se asomó por la puerta de mi oficina. ¿Tienes un cliente de seguro de hogar? ¿Puedo enviarlo? Por supuesto. Guardé los papeles. Un hombre de unos 30 años apareció en la puerta, alto, un poco desgarbado, con amables ojos castaños y una melena de pelo oscuro y rizado. Buenas tardes, vaciló en la entrada. Necesito conseguir un seguro para mi apartamento. Acabo de renovarlo y los vecinos de arriba ya me han inundado 2 veces. Siéntate, señalé la silla. Mi nombre es Yulia Antonovna. Me especializo en seguros de propiedad. Mikhail extendió su mano. Mikhail Sergeyevich Volkov, ingeniero civil de un instituto de diseño. Su palma estaba áspera, llena de callos. Manos de quien no le teme al trabajo manual. Extraño para un diseñador. Ayudo a mi madre en la casa de campo, adivinó mi pensamiento. Acabo de renovar el techo. Sonreí sin querer. Los clientes normalmente no se molestaban en explicar detalles como ese. Nos llevó aproximadamente 1 hora cerrar el seguro. Mikhail fue un cliente meticuloso, trajo todos los documentos, hizo las preguntas pertinentes y leyó cada cláusula con atención. Sin prisas, sin intento de impresionar. Simplemente un hombre tranquilo y concentrado, que se ocupa de sus cosas. Explicas muy bien, comentó al terminar. Otros expertos hablan rápido y luego resulta que la mitad de la cobertura no estaba incluida. Gracias, sonrió. Encantado de ayudarle. Se quedó un rato en la puerta. Perdón por la extraña pregunta. ¿Pero no te gustaría tomar un café alguna vez? Eso es todo, sin condiciones. Me quedé paralizado. Se dispararon las alarmas internas, la reacción automática ante cualquier señal de interés masculino por Oleg. Pero había algo en este tímido ingeniero que parecía genuino. Lo pensaré, respondí con cautela. Deja tu número. Por la noche le conté el episodio a Natacha. Investigadlo, sugirió el amigo. Echa un vistazo a las redes. Si todo está limpio, puedes ir. Pero solo en un lugar público y no romántico. Seguí el consejo. Su perfil en VK era modesto, sin lujos ni fotografías ostentosas. Álbumes de la casa de campo, fotografías con su madre, una mujer no tan joven, con la misma mirada franca. Ni coches caros, ni viajes a complejos turísticos, ni relojes de diseño olvidados en el fondo. 1 semana después, acepté el café. Nos conocimos en una sencilla cafetería cerca de mi trabajo. Mikhail llegó con una sencilla camisa a cuadros y unos vaqueros desgastados. Háblame de ti, le pregunté directamente.
Y habló sin rodeos, de su salario de 55.000 en el instituto, de su madre profesora con quien compartía un apartamento de 3 habitaciones en un barrio dormitorio. Ella sufrió un derrame cerebral, no puede estar sola, explicó. Y la propiedad es cara, no se puede huir. Asiente notando internamente que no se avergonzaba de ello. No estaba tratando de parecer más exitoso, más rico, nada más. Simplemente lo dijo como era. Nuestra conversación duró 3 horas. Hablamos de todo, trabajo, libros, películas favoritas. Me acompañó a casa, pero ni siquiera intentó besarme, simplemente me estrechó la mano cuando se despidió. ¿Puedo llamarte mañana?, preguntó mirándome a los ojos. Tú puedes, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, me encontré esperando esa llamada telefónica. No fue difícil decir que sí. De repente mi tiempo libre empezó a llenarse de momentos con Mikhail, idas al cine, paseos por la ciudad, fines de semana en la casa de campo ayudando a su madre en el jardín. Lo hizo todo sin prisas, con calma deliberada, y así construyó también nuestra relación. Sin exhibicionismo, sin promesas vacías. Pero cuando prometió algo, lo cumplió. Si decía que llamaría a las 7, el teléfono sonaba puntualmente a las 7, si concertábamos una reunión, nunca llegaba tarde. Esa confiabilidad, esa previsibilidad que antes habría llamado monótona, ahora se reveló como la cualidad más valiosa que cualquiera podría tener. La propuesta de matrimonio llegó el día de su cumpleaños, en una reunión íntima en su casa, solo él, su madre, mis padres y yo. Ni músicos ni fuegos artificiales como solían organizar los novios de mis amigas. En un momento de la noche sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Julia, dijo fijándome con esa mirada franca que ya conocía tan bien, te amo y quiero que seas mi esposa. El anillo era simple, una fina banda de oro con un pequeño diamante, ninguno de esos modelos llamativos que las heroínas románticas sueñan con usar. Pero cuando lo vi en mi mano, sentí un nudo en la garganta. Sí, susurré. Sí, Misa, aceptó. Deslizó el anillo en mi dedo y encajó perfectamente, como si siempre hubiera pertenecido allí. No soy un príncipe de cuento de hadas, Julia, murmuró, tomándome la mano. Pero me esforzaré por hacerte feliz todos los días. Aprendí a distinguir lo real de lo falso, respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. ¿Qué hay de ti, Misa? Eres real. Lo más real que he conocido. Decidimos que la boda sería modesta, solo los más cercanos a nosotros, sin extravagancias ni deudas por un lujo pasajero. Un día, mientras almorzábamos en el trabajo, Svetlana, una colega recién llegada, una chica recién salida de la universidad, me contó emocionada sobre un hombre increíble que conoció en una aplicación de citas. Imagínese, tiene una empresa de inversiones. Dijo que si invierto 100.000 rublos, en un mes se convertirán en 200.000. ¿No es increíble? La miré atentamente. Svetlana, ¿has comprobado si su empresa está registrada? ¿Has visto su licencia? ¿Has estado en la oficina? Ella parpadeó confundida. No. Dijo que la oficina está en renovación y que puedo ver los documentos cuando nos reunamos. Ven aquí, le pregunté acercando una silla a mi lado. Te contaré una historia. Y lo conté todo sin adornos, sin escatimarme. Con cada palabra, sus ojos se agrandaban. Dios mío, susurró al final. Es exactamente lo mismo que me está pasando a mí. La oficina en renovación, los documentos del después. Sonreí, colocando una mano en su hombro. Felicitaciones. Acaba de ahorrar 100.000 rublos y 2 años de su vida. Esa noche Mikhail y yo nos sentamos en un banco cerca de la casa, contemplando la puesta de sol. Natasha y su marido jugaban con su hijo en el arenero, construyendo castillos con la tierra húmeda. ¿En qué estás pensando?, preguntó Misa, notando mi mirada distante. En la vida, respondí apoyando mi cabeza en su hombro. Ahora entiendo lo que mi madre quería decir. No hay príncipe, pero hay hombres buenos, honestos, dispuestos a formar una familia a tu lado. Y eso es mucho mejor que cualquier fantasía. Me abrazó y nos sentamos en silencio, mirando la puesta de sol. Por delante tenemos una vida sin ilusiones, pero con verdadera felicidad. Y estaba agradecido por ese amargo aprendizaje que me había hecho quien era ahora, más sabio, más fuerte y finalmente verdaderamente feliz. Crecer juntos, eso significaba.
apoyándonos unos a otros en tiempos difíciles, siendo mejores unos para otros, extendiéndonos la mano cuando la vida era difícil. No era un cuento de hadas, sino la realidad, con sus dolores y alegrías, sus batallas y victorias. Así vivíamos Mikhail y yo, uno al lado del otro sin ilusiones, pero con un amor que se construía cada día. Esos pensamientos me adormecieron profundamente y en paz, sin las pesadillas que antes me atormentaban después de todo lo que viví con Oleg. La nueva vida no apenas comenzaba, ella ya corría a toda velocidad, llena de colores y verdades. Y estaba lista para vivirlo sin miedo, sin mirar atrás, con el corazón abierto a lo que estaba por venir. Porque el futuro no solo prometía ser interesante, prometía ser real. ¿Y qué podría ser más valioso que eso? Quizás te preguntes, ¿valió la pena que Julia les dijera la verdad a sus padres? ¿Era la honestidad, incluso dolorosa, el camino correcto? Cada uno de nosotros tiene sus propias respuestas, pero una cosa es segura, la verdad, por dura que sea, es el único terreno firme sobre el que podemos construir algo duradero. Si esta historia te resonó, si las decisiones de Julia te hicieron reflexionar sobre tus propias batallas, deja que tu corazón hable en los comentarios. A veces compartir nuestras experiencias es el primer paso para sanar heridas o inspirar a alguien que necesita coraje. Y si cree que historias como esta merecen ser escuchadas, llévela adelante, a un amigo, a un familiar, a alguien que pueda necesitar un recordatorio de que la vida, incluso con sus cicatrices, todavía encierra belleza. Tu presencia aquí, tu apoyo, es lo que nos motiva a seguir escribiendo sobre la fuerza que existe en cada uno de nosotros. No olvides seguir nuestro canal para no perderte las próximas narraciones, esas que le hablan directamente al alma. Y si quieres revivir otros viajes como este, los encontrarás todos en el listado que dejamos en la descripción. Estés donde estés, deseamos que tu vida esté tan llena de luz como el coraje que llevas dentro. Salud, paz y días dignos de vivir, eso es lo que sinceramente deseamos.